más focalizado, ¿no?, de lo que podemos sospechar en el diagnóstico. En sí, la conciencia, pues vamos a tener que ver si el paciente se encuentra alerta, despierto, está somnoliento, ¿no?, si está poroso o en coma, ¿no? Esos son los estados de conciencia. Pero también trastorno del poder de la conciencia, ¿no? Como un paciente venido, está hablando, gritando, agitado, no hace caso, es agresivo. En ese caso podemos pensar en otras patologías, ¿no?, psiquiátricas o de alguna encefalopatía o una encefalitis, ¿no? O sea, con un trastorno puede ser ya de la masa encefálica, lo que es el lóbulo frontal, básicamente. Entonces, para ver la conciencia, pues también tenemos que tener algo de idea de cómo funciona la conciencia, ¿no? ¿Alguien puede decir dónde es el lugar que está la conciencia en nuestro cerebro? No está en el cerebro, porque antes los antiguos decían que estaba en el corazón, ¿no? ¿Sara? ¿Hay un área cerebral donde esté determina la conciencia? Como por ejemplo el área del lenguaje, ¿no? Sabemos que está en el área de Broca, el área de Wernicke. ¿La conciencia tiene un área así determinada? Podría ser en la asociación del sistema activador reticular ascendente. Ajá. Ahí está ese activador, como dicen, ¿no? Activador. Activador. Porque si el SARA se Altera. lesiona, obviamente ese paciente no va a despertar, ¿no? Pero no es solo que está ahí, ¿no?, porque es el activador, es como el encendedor de la luz, ¿no? Tú para dormir lo apagas y luego se activa y estás consciente. Cuando estamos dormidos, ¿cómo está el sistema de conciencia? ¿Funciona o está apagado? Apagado. Está apagado, ¿no es cierto? Porque por eso que cuando dormimos a veces no sentimos cosas a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, y al despertar ahí es donde se activa, ¿no?, el sistema reticular ascendente. Entonces hace que la conciencia, como se puede decir, prenda, ¿no? Y empezamos a tener, pues, contacto con el entorno, empezamos a ver lo que está a nuestro alrededor, nos damos cuenta a dónde estamos, ¿no? Por eso cuando a veces despertamos, cuando tenemos un sueño profundo, hasta despertamos no estamos seguros de dónde estoy, te confundes, ¿no? Y pasa un momento todavía y recién, ¿no?, te pones en sí, dónde estás. Por eso que también, bueno, en el sueño hay muchas alteraciones, ¿no?, que son, hay patologías durante el sueño, ¿no es cierto?, hay hasta sonambulismos, hay pesadillas, ¿no?, otro tipo de trastornos que hacen también que, pero a pesar de eso no estás consciente, no estás despierto, ¿no? Entonces, en sí no hay un lugar específico para la conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que lesiones en determinadas áreas no van a comprometer la conciencia, pero sí cuando hay daños severos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un edema a nivel cortical, ¿no?, de toda la corteza, que en caso de una meningitis, el paciente va a estar contra la conciencia, ¿no? En caso de un TEG, ¿no?, un golpe que se dé fuerte en la cabeza, si afecta a todo el entorno cerebral, un edema, por ejemplo, también habrá alteración de conciencia, ¿no? En caso de una hemorragia, pues también si es que es una hemorragia que está afectada o está comprimiendo también ambos hemisferios, ¿no? Uno de ellos, pero también puede haber alteraciones de tipo metabólico, ¿no? Una hipoglicemia, porque el cerebro funciona con glucosa, con oxígeno, ¿y qué más? Cetoacidosis diabética. Glucosa, oxígeno, ¿y qué más importante para el sistema? Tiamina, ¿no es cierto? Los tres componentes que son los que hacen de que el cerebro se mantenga. Creo que la tiamina es un poco más crónico, ¿no?, su deficiencia, pero en el caso de la glucosa y el oxígeno, sí. ¿Cuánto tiempo una neurona sobrevive cuando falta oxígeno? ¿Cuánto era? El paciente se ahoga, ya, no lo saques a tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes para salvar el cerebro? Recupera su actividad, recupera que no hay un daño ya, secuela. ¿Menor de 4 horas y media? Eso es 4 horas. ¿Y una hipoxia? De un ahogamiento, se cae un paciente a la piscina, lo sacas. ¿Cuánto tiempo tienes para recuperar ese cerebro? ¿Cuánto sería? Si no va a quedar con secuelas o tal vez se muere. ¿Cuánto, más o menos? La falta de oxígeno, ¿cuánto daña el cerebro?
Sí, que es sí, 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 pero salimos. Ah, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué dice? ChatGPT, ¿qué dice? 5 minutos, ¿no? Por eso que cuando un paciente ya no respira, hace paro, inmediato tienes que darle pues reanimación cardiopulmonar, ¿no es cierto? ¿Y para qué estás haciendo la reanimación cardiopulmonar? ¿Para el corazón? Para No, mantener para. la actividad cerebral, ¿no? Porque al bombear estás pasándole sangre y le das respiración y estás pasando oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, por eso que urgente, paciente en paro y todos corren, ¿no? Así no saben qué cosa quieren salvar, ¿no? Entonces están masajeando y ¿qué estoy haciendo, no? Está en paro, no es que el corazón vas a volver a hacerlo reactivar, sino la parte cerebral la estás protegiendo, ¿no? Porque si pasa esos 5 minutos sin oxígeno, ya el paciente va a quedar, pues, puede quedar en estado vegetativo, puede morir en coma, en muerte cerebral, ¿no? Entonces, es por eso que es el oxígeno es muy importante, ¿no? En lo que es la función cerebral, las neuronas son muy sensibles a la falta de oxígeno. Otras células del cuerpo pues tienen mayor tolerancia, ¿no? Las células de la piel, del estómago, toleran más la falta de oxígeno, ¿no? Que las células de sistema nervioso central, especialmente las neuronas, ¿no? Que son las que más se dañan. Y por eso que quedan muchos pacientes secuelados después de un paro, después de o los niños, ¿no? Cuando tienen asfixias en el parto, pues tienen ya secuelas, ¿no? Porque pierden muchas neuronas en ese momento. ¿Y la falta de glucosa en cuánto tiempo nos va a dar este daño neuronal? Cosa. ¿Cuánto sería? Una glucosa menos de 30, una hipoglicemia. ¿Cuánto sería? Igual que el oxígeno. Un poco más, un ¿Cuánto poco más. ¿Cuánto sería? Porque el paciente con hipoglicemia te va a llegar Somnoliento. soforoso, sudoroso, ¿no es cierto? Pero si no repones esa glucosa, el paciente entra en coma y si no te das cuenta que es la glucosa el problema, ¿cuánto tiempo va a hacer daño cerebral ya? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Entre 40 a 50 minutos, ¿no? Ahí es donde ya el paciente ya queda, igual que la hipoxia va a quedar un daño ya secuela. Es muchas veces un paciente que llega con trastorno de conciencia puede tener alteraciones tanto de la parte metabólica como también estructural, ¿no? Entonces, por eso que la evolución de conciencia es lo primero que debemos hacer. Hasta un paciente que nos llegue, pues, más que todos que en emergencia, ¿no? Con alteraciones, en una camilla, pues trataremos pues de primero llamarle, ¿no? Se abre los ojos, luego le estimularemos al dolor, ¿no? Es lo que vamos a ver. Bueno, y como les decía, pues no, hay muchas teorías de lo que es la conciencia y cómo funciona, ¿no? Son teorías en sí, no hay nada al 100%. Obviamente que con los estudios de resonancia magnética, funcional más que todo, se ha podido establecer, pues, ¿no? Que existen muchas vías, muchos tractos neuronales que están relacionados con la conciencia y que activan, ¿no? Áreas cerebrales, ¿no? Entre ellas está pues la teoría última que es la tálamo cortical, ¿no? Vamos a ver eso, ¿no? En sí, pues, ¿no? La conciencia se define como un estado fisiológico del sistema nervioso que varía según el dominio temporal y espacial de sus operaciones neuronales, ¿no? O sea, las neuronas son las que dan la conciencia, ¿no? No como se pensaba antes que era el corazón, ¿no es cierto? Permitiendo finalmente la aparición de conductas complejas y conscientes, ¿no? Estas conductas complejas pueden ser, pues, cubiertas, ¿no? Como los pensamientos, por ejemplo, ¿no? No todos pueden estar manifestados en los pensamientos, ¿no? Y no cubiertas, pues, como las conductas motoras, ¿no es cierto? Como moverse, escribir, todo lo que hacemos con el movimiento, ¿no? Y se puede medir tanto a través de la observación directa del comportamiento como también por neuroimagen funcional, ¿no? Estamos hablando de esta resonancia magnética funcional, básicamente, de la actividad cerebral relacionada con la tarea. O sea que sí se puede medir porque la resonancia magnética funcional lo que hace es ver áreas que están activadas de acuerdo ¿no? a la circulación de sangre, ¿no? A nivel cerebral, porque el área que está funcionando recibe más sangre y eso puede ser
evidenciado por las neuroimágenes funcionales, ¿no? Así se ha hecho algunos de los estudios de la conciencia, ¿no? Pero hay muchas cosas todavía de las funciones cerebrales que no se conocen, ¿no? O quedan todavía desconocidas. Por ejemplo, en el sueño, ¿no? Muchas personas sueñan y luego se cumplen esas cosas, ¿no? Entonces, ¿salió eso de dónde? Del cerebro. O hasta hay personas que pueden llegar a ver el futuro, ¿no? Cosas un poco más extrañas que suceden. Y bueno, como lo que antes, ¿no? Se pensaba, no, la conciencia en el corazón, ahora también negamos, ¿no? No, eso dónde estará. O es simplemente tal vez casualidad, pero hay personas que sí tienen talento, ¿no? Que sí tienen otras manifestaciones cerebrales que pocos lo pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, el levitar, ¿no? Hay personas que sí levitan, ¿no? Los monjes tibetanos, pues sí pueden, ¿no? Están en su cama y levantan, ¿no? Se levantan, levitan por momentos. ¿Eso puede hacer alguien de ustedes? Cosas naturales. Entonces, hay funciones que todavía se desconocen o se niegan que sean del cerebro, ¿no? Entonces, pues les digo, ¿no? Si antes se negaba, no, la conciencia está en el corazón, pues con el tiempo, pues muchas veces cambian las cosas, ¿no? Cambian las cosas. Y en la parte del sistema nervioso todavía hay cosas que están en estudio, se desconocen, y por eso que también hay muchas patologías, la mayor parte, ¿no? No tienen un tratamiento curativo, ¿no? Como decía, enfermedades crónicas, o los daños que se producen por un evento isquémico, por una hipoxia nomás, ¿no? Si es 5 minutos ese paciente no lo reanimaste, pues va a quedar con muchas secuelas, ¿no? Esos niños que nacen con hipoxia, por ejemplo, quedan, ¿no? Espásticos, con retrasos mentales, con parálisis cerebrales, entonces, y no recuperas casi nada sus funciones, ¿no? Por eso que poco que se puede hacer muchas veces. Entonces, funcionalmente la conciencia puede escribirse pues mediante dos cualidades, ¿no? El nivel de alerta, que se llama el arousal, y la experiencia de conciencia, ¿no? El awareness. En este caso, la experiencia de conciencia son esos pensamientos, ¿no? Que pueden ser por momentos también alterados, ¿no? En algunas patologías. El nivel de alerta es el nivel de energía o de activación corporal y psicológica, ¿no? Que posee una persona en un momento específico. La ausencia de alerta, por ejemplo, durante el sueño o bajo anestesia general, indicaría la ausencia de conciencia, por lo que una activación fisiológica óptima es un requerimiento básico para poder procesar la información sensorial adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, en ese momento que uno está dormido o anestesiado, no se va a acordar todo lo que ha sucedido alrededor, ¿no? Porque está apagado, ¿no? Digamos, la conciencia en sí. En cambio, la experiencia de conciencia es la habilidad que tiene cada persona de percibir tanto sus propios estados internos como los estímulos ambientales y de poder operar sobre ellos, ¿no? Cambiar, pensar, ¿no? Tanto el nivel de alerta como la experiencia de conciencia, pues quedarían superdictados por el estado funcional del sustrato nervioso subyacente, ¿no? Que son las redes cerebrales, ¿no? Entonces, en este caso, pues por eso que decimos que cuando hay una lesión en diferentes áreas cerebrales, pues también puede estar alterar la conciencia y también el contenido, ¿no? La experiencia de conciencia misma. Es tanto así que una persona que tenga un tumor, por ejemplo, a nivel cerebral, que ya esté bloqueando ciertas vías, ciertas redes cerebrales, pues va a empezar a tener ya manifestaciones diferentes, ¿no? Pensamientos un poco inadecuados, ¿no? Pero hay zonas cerebrales, obviamente, que tienen mayor cantidad de neuronas que son dedicadas a lo que es la activación de la conciencia, ¿no? Que muchas veces también se relaciona con lo que es la memoria, otras alteraciones, ¿no? que pueden ser en la corteza, básicamente. Esa teoría última, que es del 2022, si no me acuerdo, es la red tálamo-cortical, ¿no? Que es la integración y distribución de la información neuronal en la conciencia, ¿no? Entonces, acá se ha tratado en esta teoría de ver, ¿no? Cómo se relaciona pues lo que es el SARA, la parte del tronco, que eso sí estaba ya estudiado, seguro de que es el activador, ¿no? Pero luego no se sabía dónde iban las redes y cómo activaban la conciencia, ¿no? Es como ese estudio de neurofisiología y con resonancia magnética, pues se ha podido hacer un seguimiento, ¿no? A las redes y cómo pues va activándose desde que se activa el SARA, ¿no? Hacia dónde van esas redes y esas neuronas que hacen que la persona esté consciente, ¿no?
más que todo, a nosotros nos va estas teorías a servir para poder conocer, pues, ¿no? esa activación y de alguna manera, pues, pensar en que cualquier situación puede alterar ese estado, ¿no? Porque son redes que ocupan, pues, gran parte de lo que es la subcorteza y también la corteza cerebral, ¿no? Entonces, las interacciones recíprocas que ocurren entre estructuras talámicas, ¿no? Que el tálamo que está acá, en la parte central del cerebro, ¿no? Son los tálamos y que tienen, pues, muchos núcleos, pero incluso antes se pensaba que el tálamo solo cumple una función. ¿Qué función cumple más actualmente? ¿Cuál? ¿Qué? De las sensitivas, ¿no? Todas las percepciones sensitivas pasan por los núcleos del tálamo, ¿no? Tanto sensibilidad superficial, profunda, lo que viene de las extremidades, de los nervios craneales también pasan, hasta la vista, ¿no? Pasa por el tálamo, ¿no? O sea, es una asociación, pero solo se pensaba, pues, hasta hace 20 años que el tálamo solo era eso, ¿no? Que solo servía para lo que es poder distribuir, ¿no? Las sensaciones del tálamo hacia la corteza cerebral. Pero luego se vio que lesiones talámicas, pues, alteraban la conciencia, y cuando se hizo los estudios se vio que el tálamo, pues, es primordial en lo que es la distribución de lo que viene del SARA hacia el tálamo y la distribución de las redes hacia la corteza cerebral, ¿no? Después se va a llamar la red tálamo-cortical, ¿no? Pues, de distribución de lo que es en este caso la conciencia. Y la primera vez que se vio esa alteración, ya se habían estudiado, era cuando había infartos bitalámicos, ¿no? En ambos tálamos, porque hay una arteria en forma de Y, ¿no? ¿Han escuchado la arteria de Percherón? Primera vez. Ya, esa arteria de Percherón tiene forma de Y, ¿no? Es una sola que llega y da irrigación a ambos tálamos. Y cuando esa arteria se obstruye, pues va a haber infartos bitalámicos, ¿no? Y esas personas con infartos bitalámicos no despertaban, ¿no? O estaban, pues, como un estado vegetativo, estaban con un estado de mínima conciencia, ¿no? Porque a veces recuperaban un poco y despertaban de una manera, pero desde se empezó a estudiar, ¿no? El tálamo como un área que está relacionada mucho con lo que es la conciencia, ¿no? El tálamo se ha propuesto, pues, como la principal estructura del sistema tálamo-cortical debido a que opera como un regulador de la actividad cerebral, ¿no? Y participa directamente en las principales funciones cerebrales. El tálamo está formado por 3 grupos nucleares, ¿no? Grupo de primer orden, de relevo, y el grupo de orden superior o asociativo. Y algunos grupos no específicos, ¿no? Que, como les digo, tienen mucha relación también con lo que es la sensibilidad, pero otros están relacionados con la conciencia. Los núcleos talámicos de primer orden o de relevo presentan, pues, conexiones aferentes a determinadas regiones sensoriales y motoras, ¿no? Por eso era su función principal. Y de la corteza, o sea, el área básicamente parietal y motora. ¿Dónde hemos dicho que está? ¿En qué lóbulo? Frontal. En la corteza cerebral. Áreas 4, 5, ¿no? Y asociación 6 también, ¿no es cierto? Estos núcleos y los núcleos asociativos proyectan conexiones eferentes y aferentes a la corteza. Y finalmente los núcleos específicos del tálamo son los que reciben proyecciones del sistema reticular activador ascendente, ¿no? Entonces, estos núcleos no específicos, por eso se llamaban así, porque decían, hay una son sensoriales, son motores. Entonces, después se llegó a determinar que sí tienen conexiones con lo que es el SARA, ¿no? El sistema reticular activador ascendente, ¿no? Y esto envía conexiones difusas a lo largo de toda la corteza, ¿no? Y los principales núcleos no específicos del tálamo son, pues, el núcleo reticular talámico, los núcleos intralaminares y los núcleos de la línea media del tálamo, ¿no? Los que están relacionados con la parte de la conciencia, ¿no? Que son mínimos, ¿no? Del tálamo, que tiene más núcleos sensitivos y motores. Entonces, cada uno de estos núcleos presenta extensas conexiones a lo largo de todo el cerebro, ¿no? Formando subredes dentro del sistema tálamo-cortical, que regulan por las funciones cognitivas específicas que son claves para la conciencia, ¿no? Entonces, estos núcleos, ¿cómo se llama? Estos núcleos que eran considerados como indeterminados son los que van a tener esas funciones, ¿no? Que son de la conciencia. También se sabe que el tálamo, pues, cuando tiene alguna lesión completa y no activa lo que es la parte cerebral, el paciente puede estar
hasta despierto, pero no va a ser contacto con el entorno, ¿no? O sea, puede estar viviendo, hasta puede pasar alimentos, puede levantarse, sentarse, pero no hay pues una conexión al entorno, ¿no? Estado vegetativo. Está, si es crónico, pues es un estado vegetativo, pero a veces son Alzheimer, ¿no? O los pacientes que salen pues de un coma también, ¿no? Pero a veces sí recuperan en algunas situaciones, ¿no? Entonces, si hablamos de los núcleos reticulares talámicos y los procesos atencionales, son uno de los núcleos que van a participar en esto de la conciencia, ¿no? El núcleo reticular talámico es el principal núcleo regulador del tálamo y consecuentemente la actividad del sistema tálamo cortical, ¿no? Es el principal núcleo. Esta estructura recibe proyecciones pues, glutamatérgicas de la corteza y del sistema límbico, ¿no? O sea, si ven, pues, hay unas vías que van se puede decir de un sitio a otro, ¿no? Del tálamo a la corteza y a la región límbica. ¿A dónde se ubica la región límbica? Ya. Entonces, ¿qué lóbulos más están ahí relacionados? Cortezas, ¿de qué lóbulos cerebrales? Por acá. Temporal. Temporal y Parietal. frontal más que todo, ¿no? Temporal. La parte frontal basal, sistema límbico está ahí. Temporal. Sistema límbico, ¿con qué se relaciona? La memoria, La memoria, ¿qué más? Atención. Salud. No, la parte de los sentimientos, ¿no? Ahí está El límbico. las regiones límbicas, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el temor, el miedo, las ansiedades, todo está a esos niveles, ¿no? Y también tiene obviamente proyecciones hacia la corteza, ¿no? O sea, el cerebro está tan lleno de vías y de conexiones que hace de que la corteza que tiene la memoria, por ejemplo, pues, para ponerse uno triste se acuerda de algo y eso, el almacenamiento de esa mala, de esa situación que pudo hacer de que me ponga triste está en la corteza, ¿no? Pero hay vías que proyectan la región límbica, entonces solo recordar algo triste me va a poner, pues, el sistema límbico se activa y me puede poner depresivo, ¿no? Me puede poner, hasta puedo ponerme a llorar, ¿no es cierto? Entonces eso significa que las conexiones son, pues, de un lado a otro, ¿no? Tanto aferentes como eferentes, ¿no? Entonces, las expresiones glutamatérgicas son las que tienen como neurotransmisor, ¿qué? Glutamato. ¿El glutamato qué función tiene a nivel del sistema nervioso central? Ya ves, el glutamato. ¿Qué pues el glutamato es? Eso se han hecho en fisiología, ¿no? En el Guyton está eso. ¿No has leído el Guyton? El glutamato. Es activador, ¿no es cierto? ¿Quién es el inhibidor? GABA. Y cuando vean más adelante o cuando vean farmacología que ya han visto, pues, por ejemplo, los anticonvulsivantes son básicamente bloquean el glutamato o aumentan el GABA, ¿no? Entonces también tiene porque estamos lo que queremos, porque es una convulsión, es básicamente hiperactividad de las neuronas, ¿no es cierto? Entonces hay en este aspecto también, ¿no? Pero estas neurotransmisiones son normales. Pero al inhibir, al disminuir, pues siempre vamos a alterar la conciencia, pues son medicamentos que también producen pues disminución de la conciencia, como son el clonazepam, ¿cómo se llaman? Los medicamentos que van a producir somnolencia, ¿no? Entonces también están un poco bloqueando ciertas neurotransmisores y eso hace de que, por ejemplo, un paciente ansioso, ¿qué es lo primero que se le da, no? Diazepam. Un diazepam, clonazepam, ¿no? Entonces, eso va a hacer de que se bloquee el glutamato, de alguna manera el paciente se tranquilice, pero en ciertos lugares específicos son los receptores, ¿no? Para las benzodiazepinas. Todo tiene relación, ¿no? No es que al azar, ¿no? Sean los medicamentos, todo, ¿no? Entonces, y la función, pues, cerebral es tan compleja que incluso hay medicamentos que deberían actuar solo en sistemas
diferentes y no en otros, ¿no? Como los dopaminérgicos, por ejemplo, ¿no? O la L-dopa para el parkinsoniano, pero no actúa sobre la dopamina de las arterias que están a nivel de todo el organismo. Entonces eso es específico para ciertas áreas, ¿no? Los ganglios basales, el cerebro anterior, el troncoencéfalo, el mesencéfalo, el cerebelo, incluso el propio tálamo, ¿no? Estas proyecciones glutaminérgicas. A pesar de tener proyecciones eferentes de prácticamente todo el cerebro, solo proyecta señales aferentes GABAérgicas al tálamo, ¿no? Por eso se dice que el tálamo es importante en este aspecto. Que regulan pues de forma directa la actividad talamocortical e indirecta del sistema cortical. El núcleo reticular del tálamo también se divide en dos regiones, ¿no? Sensorial, motora. La región sensorial es que modula la atención a través de sus conexiones con la corteza prefrontal, mientras que su región motora interviene en los procesos límbicos y motores debido a su alta conectividad con los núcleos, ¿no? Talámicos y los núcleos intertalámicos también, y con los núcleos ventrolaterales y anteriores del tálamo, ¿no? Tenían que leerme las funciones de los lóbulos cerebrales, ¿no? A ver, ¿cuáles son las funciones del lóbulo frontal? ¿Me entienden, no? Las emociones, la conducta, La conducta, ya. personalidad, ¿Qué? personalidad. Ya. ¿En qué área está esa? Porque todo esto que vemos acá, desde acá, ¿no? Desde la cisura de Rolando, es el lóbulo que es grande, ¿no? El lóbulo frontal es todo esto. Aquí el lóbulo frontal. Okay. Ya. Entonces el lóbulo frontal, esas funciones específicas, la conducta, la inhibición es acá básicamente, ¿no? En el área prefrontal, basal, ¿no? En la parte más inferior del tálamo. Digo, del lóbulo frontal. Luego, ¿cuántas funciones tiene el lóbulo frontal? ¿Funciones? ¿Ya? Motor. Motoras, ¿no? Pero están acá, ¿no es cierto? Área 4, área 5, ya en la parte que está cerca al lóbulo parietal, ¿no es cierto? Ya se tiene. Incluso hay relación, ¿no? Incluso en el área parietal hay unas áreas de corteza que son asociativas para la parte motora. Entonces, es esta parte. ¿Y todo esto qué función tiene? El área dorsal del lóbulo frontal. A ver, no ha leído nada. Ahora tienen hasta en el celular te va a mostrar funciones del área, hasta con un dibujito se va a venir, ¿no? Hasta con hasta te va en 4D, te va a voltear el cerebrito y te va a decir tal área funciona así. Mientras más facilidad hay, mucho más. Entonces tenemos que ¿han leído la parte de neuroanatomía también? ¿Sí? Sabía. Entonces, tenemos que saber las funciones de las áreas, porque todas estas, por ejemplo, el tálamo tiene conexión con todas las áreas, ¿no? Incluso con el área frontal basal, que incluso alteraciones de de áreas del lóbulo frontal pueden hacer que el paciente pues tenga, en los pacientes psiquiátricos, por ejemplo, ¿no? que tienen lesiones prefrontales, pues se altera también su conciencia, muchos están como despiertos, pero no tienen no se conectan con el entorno, ¿no? Estas patologías que les quedan, hasta paralizados quedan, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? Pues están muertos incluso. Entonces, es porque se activan ciertas áreas también. Bueno, los otros núcleos hemos dicho que son los interlaminares del tálamo, y estas tienen más relación con la regulación motora, ¿no? En este caso se han asociado con la regulación de la actividad cortical y la restauración de la conciencia, ¿no? La región anterior del núcleo interlaminar responde pues a tareas motoras, mientras que la posterior organiza información límbica y motora asociativa. Sus proyecciones a las estructuras límbicas y sensomotoras de la corteza sugieren su importancia en la integración de las funciones, ¿no? Por ejemplo, para poder tener una respuesta motora tiene que haber un estímulo sensitivo, ¿no? Por eso se llama pues siempre como hasta los reflejos, ¿no?
activamos la parte sensitiva y la motor es la que responde, ¿no? Con ciertos movimientos, cierta actividad de los músculos. Además también participan pues en tareas atencionales que requieren focalización y en la selección de programas motores para eventos no esperados, como el escapar, por ejemplo, ¿no? Estás caminando, alguien te asusta y empiezas a correr, ¿no? Porque es algo que no has planificado, ¿no? Es algo no esperado. El nivel de alerta, que es el arousal, y la atención requieren pues una activación simultánea de la formación reticular del cerebro medio, que es el sistema reticular ascendente, y de los núcleos intralaminares, ¿no? Sabes que no solamente el SARA es el que activa. Clínicamente, esta propiedad multifuncional de los núcleos intralaminares se han utilizado para intentar restaurar la conciencia en pacientes en estados de mínima conciencia mediante su estimulación eléctrica, ¿no? Bueno, estos son estudios que se han hecho, ¿no? Entonces, han dicho, entonces el SARA y los núcleos intralaminares son los que son como se puede, encendedores de la conciencia. Entonces, si estimulamos ese nivel, entonces podríamos hacer de que los pacientes despierten un estado vegetativo, un estado de mínima conciencia, ¿no? Pero esos experimentos no han ido muy bien, ¿no? O sea, pues se dice que hay algo más, ¿no? Todavía las teorías no son completas. Porque hay pacientes que están en estado vegetativo, pues hay un caso de 40 años ya despertado, normal, acordándose todo, ¿no? Hay 2 casos nomás en el mundo de esos, ¿no? Los han estudiado, los han visto qué pasó y no se llegó a tener por qué despertaron después de 20, uno fue de 20, uno de 40 años, ¿no? Que despertó. De un momento a otro sin ningún tratamiento, sin nada, ¿no? Entonces, eso quedó como una situación un poco extraña, rara y que no había relación con los estudios que se realizaban, ¿no? Entonces por eso que decía, ¿no? Todavía hay muchas cosas que no son pues claras, incluso en la conciencia, en la activación, en los estados de coma vegetativo, ¿no? Entonces que el paciente pues está, incluso en un estado vegetativo le puede hacer una resonancia y no hay lesiones, ¿no? No hay nada en el cerebro porque quedó así tal vez después de un problema metabólico y no hay una lesión evidente, ¿no? A nivel cerebral. Entonces se ha utilizado para intentar restaurar la conciencia en pacientes en estado de conciencia mediante estos pacientes mostraron una mejoría significativa en respuesta de comportamentales, pero sin signos claros de conciencia, ¿no? Tampoco voluntariedad, ¿no? Si hablamos de comportamiento, tal vez pues mejoró lo que es que su forma de dormir, su actividad un poco para comer, ¿no? Pero no en sí el entorno de conciencia. Se bien sitúan pues a los núcleos intralaminares como un conjunto de núcleos talámicos que regulan funciones básicas de la conciencia, el nivel de alerta y la programación motora, pero que por sí solas no son suficientes para generar una experiencia genuina de conciencia, ¿no? O sea, no solamente está ahí la conciencia. Los otros núcleos son los de la línea media del tálamo y hay procesos amnésicos y emocionales a nivel de estos núcleos, ¿no? Estos núcleos de la línea media del tálamo se han asociado con los procesos amnésicos, o sea, de memoria, ¿no? Y emocionales, que regulan la entrada de información del sistema límbico, ¿no? En concreto, el núcleo Reuniens y romboide de los núcleos mediados del tálamo, junto con la corteza prefrontal, medial y el hipocampo, forman un circuito especializado que contribuye al aprendizaje. No, la teoría del aprendizaje siempre ha sido, ¿no? El área temporal basal, donde está el hipocampo. ¿Qué más está ahí en ese área? Frontal, ¿no? Este es el área. ¿Qué más encontramos acá? ¿Qué más aquí está? Este área. ¿Asociativo? Sí, también, ¿no? El área que está por acá, pero ya. Pero que está relacionado con la memoria, el aprendizaje, está en estas partes, el hipocampo, el asa de Gem, ¿no? Que es el que va de acá hacia relacionar con lo que es la corteza misma. Esa es la teoría, pero ahora se ha visto que
que también contribuye mucho lo que es estos núcleos de la línea media del tálamo, ¿no? Como que es el aprendizaje incluso, ¿no? Posiblemente la relación con la memoria de trabajo, este circuito formado por los núcleos del tálamo, el sistema límbico y la corteza prefrontal medial puede incluso modificar el estado funcional de los núcleos talámicos y afectar también a los contenidos de conciencia a través del control visceral, emocional de la conducta humana, ¿no? Que es lo que está relacionado con el sistema límbico, ¿no? La conducta, básicamente. Esta regulación emocional de los núcleos medios del tálamo puede incluir la manera de contribuir y alerta y procesos atencionales. Por tanto, el ajuste emocional a la conducta del individuo como respuesta a un estímulo ambiental. En ese sentido, los núcleos medial del tálamo pueden pues, mediar a la selección de conductas apropiadas dependiendo del tono emocional del input, ¿no? O sea, relacionado con lo que es el lóbulo frontal, porque sí tiene unas vías que conectan a la corteza prefrontal, ¿no? Donde está el control de las, o la inhibición de hacer ciertas actividades, ¿no? Y de la conducta también. Hay vías directas, ¿no? Y estas evidencias pueden ser sugerirnos que los núcleos medios del tálamo representan una importante interfaz entre las diferencias estructurales del sistema límbico para integración de la memoria, la emoción y la cognición. Bueno, entonces, en conclusión, antes pues existía incluso las áreas cerebrales, ¿no? Áreas 5, hasta el año pues 80, 90 incluso. El cerebro se estudia por las áreas de Brodmann, ¿no? ¿Ustedes han hecho todavía las de Brodmann? ¿Cierto? Se decía, no, área tal solamente para esto, área 4, motor, entonces, pero se ha visto con el tiempo que las conexiones no son tan así, ¿no? Obviamente que ciertas áreas son bien específicas, pero la mayor parte de las que se determinaban no son solamente que la función para ciertas situaciones sea solo el área, ¿no? Sino que existen demasiadas vías interconectadas. Hasta el área motora, ¿no? Está conectado con el tálamo. El área motora en sí sola no va a hacer que mueva su músculo, ¿no? Tiene que estar conectado con el tálamo, luego con las regiones de los ganglios basales, incluso el cerebelo, ¿no? Que hace de que algunos movimientos específicos sean, pues, lo que queremos realizar, ¿no? Mejoran tanto su velocidad, su destreza, ¿no? Para poder hacer algo más. Es por eso que con esto de las neuroimágenes funcionales se está llegando a determinar muchas áreas y funciones que son las que están relacionadas unas con otras, ¿no? Entonces, sí, el cerebro pues no se le puede calificar, no se puede decir que es un sistema que funciona por áreas determinadas y nada más, ¿no? Es más que eso, ¿no? Son conexiones completas y de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el área límbica también está conectada con otras. Y las alteraciones, por ejemplo, de las emociones, pues también van a alterar tanto la memoria hasta la actividad motora misma, ¿no? Una persona, por ejemplo, que está deprimida, pues va a querer estudiar, no va a poder, ¿no? No aprende porque tiene mayor dificultad, tiene que leer varias veces para poder aprender algo. Al final lo deja, ¿no? Porque no puede más. Entonces está conectado también con esas áreas del aprendizaje. El estado emocional hace que varíe también hasta la marcha de una persona. Se nota, ¿no? Cuando está deprimida, ¿no? Entonces, todo está interconectado, todas son unas conexiones marcadas. Ven acá para ver los núcleos del grupo medial del tálamo y sus relaciones con la corteza prefrontal, básicamente, ¿no? Bueno, después de ver todo eso, vamos a ver pues ya las redes córtico-corticales y las redes tálamo-corticales en el procesamiento consciente de los contenidos de conciencia, ¿no? Lo que habíamos dicho, el contenido, la forma de verlo, nuestro entorno, el aprendizaje y todo lo demás, ¿no? Entonces, una vez que el contenido de conciencia ha sido formado por el cerebro posterior, diferentes redes córtico-corticales lo mantienen y manipulan de forma consciente, ¿no? Todo lo que vamos a aprender. Una de las principales redes córtico-corticales que se encuentra ampliamente documentado como básico para la conciencia es la red neuronal por defecto. Esta red está compuesta por estructuras pertenecientes al cerebro posterior y anterior, ¿no? En la parte incluso occipital y también frontal. La corteza cingulada posterior, que está en la parte del lóbulo occipital, y anterior en la corteza prefrontal, medial, la órbita frontal, el lóbulo temporal medial, o sea, casi toda la parte cortical del cerebro, ¿no? La
la corteza parahipocámpica, también el hipocampo, ¿no? Corteza retroesplenial, lóbulo parietal inferior. Estas redes neuronal por defecto se considera pues una red de reposo o de tarea negativa. Se caracteriza por un alto metabolismo durante estados de vigilia con una baja demanda cognitiva. Esta red se desactiva en favor de otras redes corticales cuando aumenta la carga cognitiva debido a la necesidad de un procesamiento más elaborado de la información. ¿Se entiende, no? Estas redes son pues, corticales, ¿no? Corteza occipital, frontal, temporal, pasan por ahí, ¿no? Todas están interconectadas, ¿no? Puedes decir que solamente el lóbulo occipital solo para la vista, no es así, ¿no? Obviamente en las funciones se puede ver, pero esa conexión es incluso para el metabolismo, en qué momento se activa o no se activa, estas relaciones con el tálamo, ¿no? Como acá dice, ¿no? Estas redes son básicamente cuando estamos en vigilia, podemos estar corriendo, por ejemplo, y pensando, ¿no? ¿Dónde voy a dar el siguiente paso? O ver quién me puede estar pasando, me puede ganar. En cambio, cuando necesitamos aprender algo, estudiar algo, pues se desactiva y ese metabolismo pasa a otras redes corticales, que son las que van a hacer de que la memoria empiece a captar o a grabar, ¿no? Todo lo que queremos. Entonces, hay muchas situaciones que pueden incluso mejorar o disminuir, ¿no? Estas redes. No, acá la relación de las vías son así, ¿no? Interconexiones, tanto de la vía hacia otros lóbulos o también saliendo, ¿no? Pues se dice redes aferentes, redes eferentes, y entre todas pues siempre hay neurotransmisores que van a estar involucrados con el funcionamiento neuronal, ¿no? El glutamato, la serotonina, la dopamina, el GABA, etcétera, ¿no? Cada uno con sus funciones específicas. Esta red puede entenderse como una red que modula la actividad cortical a partir de mediar en la transferencia de información neuronal entre un estado de bajo metabolismo y estados cerebrales que requieren un mayor gasto metabólico, ¿no? Como es el aprendizaje. Bueno, estas redes también, ¿no? Son básicamente lo mismo, ¿no? Solamente de que, para que vean de que el cerebro tiene mucha relación de sus actividades con lo que es la conciencia también, ¿no? Si no estamos, y se puede alterar pues de manera fácil también esa conciencia, porque las redes también son susceptibles a cualquier trastorno, ¿no? Tanto metabólico como también un trastorno estructural en cualquier parte del cerebro, especialmente la corteza, ¿no? En conjunto, estos datos pues, empíricos sugieren la importancia de la integridad funcional de las redes corticales, en especial de las que incorporan las estructuras frontales para la experiencia de conciencia, ¿no? Entonces, el lóbulo frontal también está muy relacionado, ¿no? Este modelo funcional de la conciencia es el que se ha dado pues, últimamente con lo que es los estudios fisiológicos y de neurofisiología, especialmente con la tomografía de emisión de positrones y con lo que es la resonancia magnética funcional, ¿no? Durante el último tercio del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, pues decía que son teorías últimas, se han presentado interesantes propuestas teóricas sobre la conciencia, ¿no? Y la mayor comparte elementos comunes característicos de la conciencia, como que emerge de la actividad cerebral de un proceso global cerebral y se encuentra íntimamente ligado con las funciones cognitivas superiores, ¿no? Eso es importante, o sea, la conciencia se puede decir que está relacionada con lo que es nuestra actividad cerebral en sí, o sea, si se apaga esa actividad, pues ahí disminuye la conciencia, ¿no? En conjuntas teorías, pues realizan una aproximación bastante completa sobre el funcionamiento de la conciencia humana, ¿no? Desde la perspectiva neurológica, aunque por separado no integran por sí solas un único modelo, ¿no? Teórico sobre interacciones que producen entre los distintos niveles neurofuncionales de la conciencia. Por eso se va a dar, ¿no? la perspectiva teórica que integra el conocimiento empírico generado en las últimas décadas en un único modelo, ¿no? O sea, para llegar a este modelo se han visto pues otras teorías, ¿no? que había, y luego se ha descrito este último modelo, ¿no? que describe las interacciones neuronales entre los diferentes niveles neurofuncionales que permiten la emergencia y preservación de la conciencia.
Este modelo neurofuncional de la conciencia se ha desarrollado bajo la premisa de que las estructuras cerebrales inferiores y superiores forman bucles neuronales que se retroalimentan de sus propias operaciones para ajustar su activación neuronal y regular la conducta que está en marcha, ¿no? Entonces, en este sentido, la conciencia estaría más relacionada con una red neuronal de bucle cerrado que con un producto emergente de un input sensorial. A esos términos a veces se utilizan, ¿no?, en lo que es la informática, ¿no? Entonces, el cerebro es como una computadora, pues, ¿no es cierto?, que va desarrollando y aprendiendo. En la computadora le pones datos y, bueno, después cuando quieres sacas un archivo, ¿no es cierto?, y del archivo lo vas sacando. Entonces también, ¿no?, el cerebro tiene esa función, ¿no?, que va acumulando, almacenando en la corteza, pero todo eso pues, va llegando por lo que son las vías del tálamo, porque lo que aprendemos por el oído, por la vista, por el tacto, ¿no es cierto? Si uno lee, está aprendiendo por la vista, ¿no? Si uno escucha, está aprendiendo por el oído. Y aprendemos también a sentir sabores, olores, ¿no?, diferentes, ¿no? Un olor diferente que nunca has percibido, pues tu cerebro no lo va a tener, ¿no? ¿Qué es esto? En cambio, si has olido ya un perfume conocido, vas a decir, este perfume de tal marca, ¿no? Entonces, porque está ya almacenado. Entonces, esa es la regulación que hace también el tálamo, ¿no? Bueno, este modelo neurofuncional se puede resumir en este gráfico, ¿no?, que habla de lo que es el sistema tálamo cortical, que empezaría en SARA, sistema activador ascendente, que se activa, cuando se activa pues empieza la vigilia, el rosal cerebral y hay una activación cerebral, ¿no? Es un procesamiento automático y no consciente, ¿no?, cuando uno solamente es el activador. Se encuentra en la subcorteza, ¿no?, en el sistema de tronco talámico todavía, ¿no?, a nivel de lo que es la protuberancia, el mesencéfalo, ¿no? Y esta sí tiene conexiones directas con el tálamo, ¿no? ¿Con qué núcleo hemos dicho? ¿Se acuerdan? Sí, con el núcleo talámico. Interlaminares, ¿no? Terlaminar. Esta distribución de la información neuronal va a producir la regulación cerebral a nivel del tálamo, ¿no? Y luego pues ya pasa al procesamiento consciente a nivel cerebral, ¿no? Los núcleos que van a hacer de que ya se almacena o despierte a la persona, lo mantenga consciente, tanto las actividades motoras como las no motoras, ¿no? Entonces aquí está un resumen. Las interacciones neuronales y los niveles neurofuncionales que permiten la emergencia y preservación de la conciencia, ¿no? El primer bucle neuronal del modelo neurofuncional se encuentra pues constituido por el sistema activador reticular ascendente, que es el SARA, ¿no?, y sus conexiones con los núcleos no específicos del tálamo y del hipotálamo. El sistema reticular o activador ascendente se encuentra en el tronco del encéfalo y presenta pues conexiones con el hipotálamo, con los núcleos específicos del tálamo, mientras que la vía hipotalámica se encuentra se ocupa de regular el tono muscular a través de la liberación de orexina, ¿no?, que es un neurotransmisor también. Los núcleos no específicos del tálamo pueden regular, incluso bloquear los ritmos talamocorticales y la emergencia de la vigilancia y por tanto los niveles de alerta y cualquier otro signo de conciencia. De esta forma el eje talámico, ¿no? Núcleo reticular interlaminar y el núcleo del tálamo tienen pues capacidad suficiente para alterar los estados funcionales de la conciencia e incluso de inhibirlos. Por tanto, el sistema tronco talámico controla la activación fisiológica del individuo y permite a las estructuras cerebrales superiores operar fisiológicamente, ¿no? Entonces, lo que decía, eso sí sabía, ¿no?, que el SARA era, pues, ayudaba a activar la parte de la conciencia, ¿no? El segundo bucle, pues, estaría formado por el tálamo, cuyas estructuras principales son los núcleos no específicos del tálamo y las conexiones bidireccionales que mantienen prácticamente con toda la corteza y subcorteza cerebral, ¿no? El eje nuclear talámico, que es el núcleo reticular, núcleo interlaminar y núcleo medial, distribuyen pues la información neuronal a través de todo el cerebro para que alcance cronométricamente a sus estructuras correspondientes. Cada circuito cerebral formado por cada núcleo no específico del tálamo integra y distribuye la información neuronal necesaria para regular un gran dominio cognitivo, ¿no? Entonces el núcleo reticular regula los procesos atencionales, los interlaminares, los niveles de alerta y la programación motora, y los núcleos mediales del tálamo, los procesos de memoria y emocionales, ¿no?, como resumen. El cual es básico para experiencia de conciencia, ¿no?
Una conciencia preservada y funcional, estos tres circuitos cerebrales se integran en una única gran red cerebral, generando un espacio único fisiológico en donde el individuo puede desplegar diferentes habilidades cognitivas que permitan la emergencia de conductas complejas como el lenguaje, el pensamiento y la cognición cerebral. Ya, bueno, yo les doy esta teoría porque, como les dije, es última, ¿no? O sea, es la que ha salido recién hace 2 o 3 años. Entonces, este modelo, pues, es el que seguramente en el tiempo, pues, se va a estudiar en lo que es fisiología, en lo que es incluso neuroanatomía funcional, ¿no? Porque ya tiene algunas evidencias en sí que han hecho de que relacionemos las cosas del tálamo con lo que es la conciencia, ¿no? Porque si leen en libros antiguos, la conciencia no habla mucho, ¿no? Pueden hablar de la evaluación, pero de cómo funciona la fisiopatología misma de la conciencia no está todavía en los mismos libros de fisiología no están muy claros, ¿no? Incluso solamente hablan de SARA, hablan de la corteza, ¿no? Decían lesiones que afecten a ambos lóbulos, pues van a hacer de que el paciente puede quedar en coma, inconsciente, en un estado crónico de conciencia, de alteración crónica de conciencia, o las lesiones del SARA pues van a hacer que el paciente se encuentre en estado vegetativo o se encuentre en un loquetín, ¿no? Entonces no era más. Entonces, ahora pues ya como digo, esta teoría se van a hacer de que se tenga más conocimiento, porque al final no vamos a poder hacer mucho todavía, ¿no? Tal vez más adelante para restablecer la conciencia de una persona que esté en coma o que esté en un estado vegetativo, peor en muerte cerebral, ¿no? Difícil que de muerte cerebral ya lo podamos despertar un paciente, ¿no? Entonces, en sí, ya, como digo, recién se está viendo este modelo, ¿no? Como el que se va a poder conocer más adelante y va a poderse tal vez ampliar algunas cosas más con más estudios, ¿no? De cómo funciona. Todavía hay dudas, ¿no? Todavía no está completo, digamos. Esta red de tarea negativa como marcadores neurofisiológicos de conciencia son ya lo que se encuentra en la corteza, ¿no? A nivel de corteza posterior y corteza anterior, o sea, núcleos, digo, de corteza occipital como de frontal también, ¿no? Que ya es el tercer bucle, sería que estaría constituido por las redes de tareas negativas, las cuales dominan la actividad cortical global de los estados de reposo y una baja carga cognitiva, ¿no? Como dijimos anteriormente, ¿no? Este tercer bucle de las redes negativas pues sirven para el relajo, las actividades que no ameritan mucho aprendizaje, mucha carga de memoria, ¿no? Como son los pensamientos autorreferenciados, la principal red de tarea negativa es la red nuclear posterior, ¿no? Los núcleos principales son la corteza cingulada posterior, el precúneo, ¿no? Y diferentes estudios señalan que la actividad de esta red como un posible marcador neurofisiológico de conciencia, ya que un descenso en una actividad debido a una lesión cerebral puede desembocar en un estado vegetativo o un estado de mínima conciencia. Por ejemplo, un estudio señala que en pacientes en estados vegetativos se producía un descenso en la actividad bilateral de la corteza cingulada posterior y el precúneo, ¿no? Izquierdo, mientras que el resto de las estructuras que forman esta red mantenían una activación normal. Esta evidencia sitúa pues esta red, en especial la corteza cingulada posterior, al precúneo como una región cerebral clave en la experiencia de conciencia, ¿no? Entonces, ver que los estudios de redes pues está dando recién algunos resultados, ¿no? Porque antes se pensaba que el estado vegetativo era por lesión del tronco, ¿no? Se lesionó el tronco, el paciente estaba vegetativo, ¿no? Pero con estos nuevos hechos está viendo que lesiones en la corteza misma, ¿no? Producen cuadros de estados vegetativos, ¿no? Incluso, ¿no? Cuando hacen una neurocirugía, a veces dicen, no va a quedar, va a dar la corteza, no importa, pero luego queda en estado vegetativo y el cirujano dice, ¿por qué? Qué raro si no hemos tocado el tronco, ¿no? Eso escuché varias veces, ¿no? Porque todavía, como os digo, estas teorías son nuevas, ¿no? El cuarto bucle neuronal estaría constituido por las redes de tareas positivas, ¿no? Las cuales se activan cuando las necesidades de procesamiento neuronal aumenten debido a una mayor demanda cognitiva. En el momento de la mayor demanda cognitiva, las redes de tareas positivas dominan la actividad cortical en detrimento de las redes de tareas negativas, ¿no? Este aumento del proceso cognitivo ocurre cuando el sujeto tiene que procesar información del exterior para generar planes conscientes
y propositivos, ¿no? Que resuelvan una necesidad exógena o endógena. La red ejecutiva central, la red dorsal atencional y la red de asignación de relevancia representan las principales redes de tareas positivas. Pero no son las únicas, ¿no? Que permitan la manipulación consciente de información del exterior, y en este sentido el papel de la corteza prefrontal en la conciencia se encuentra más allá de su capacidad para regular las funciones cognitivas superiores, ¿no? Entonces, estos son básicamente ya funciones de la corteza, pero que sus alteraciones también podrían ocasionar alteraciones en la conciencia misma, ¿no? Las lesiones. Ya. Ahí termina esta teoría, ¿no? Que, bueno, les pasé porque me parece interesante que ya tengamos una nueva información, que podamos nosotros también, cuando nos preguntan o conversemos sobre conciencia, ¿no? No tener esa propuesta básica que había siempre, ¿no? De Sorosara, que hasta ahora seguro que todavía no hay esta teoría, ¿no? Pero sí me gustaría que lo lean bien, que también lo puedan ustedes entender, porque es, pues, como digo, nos va a servir mucho en la parte médica tal vez, ¿no? Pero el médico debe conocer también, ¿no? Cómo funcionan estas ciertas estructuras cerebrales, ciertas vías que recién se han conocido de buena manera, ¿no? Y no solo es en la conciencia, en la parte motora también aparecen nuevas cosas, pero obviamente al final lo que queremos es que algo funcione bien, ¿no? Y cuando seamos, pues, médicos, ¿no? Lo que al final vemos es la patología y cómo tratar de curar, ¿no? A veces no conocemos mucho de la función misma, pero se debería, ¿no? Que, bueno, pues nos dicen, ¿no? Los neurólogos, son, ¿cómo se llama? Los Thundercats, ¿no? Ven más allá de lo evidente. Ven, pero al final no solucionan nada. Y bueno, sí, obviamente que actualmente la medicina todavía no soluciona muchas cosas. El cardiólogo tiene una hipertensión que le va a dar tratamiento solo solo para controlar, pero no va a curarla, ¿no? Y a nivel del sistema nervioso central es peor, ¿no? Muchas patologías que existen, pues se controlarán, pero no van a ser curadas o revertidas, ¿no? Ni la epilepsia ya crónica, ni el Parkinson, ni el Alzheimer, ¿no? O una secuela de una serie tampoco, ¿no? Pues muchas cosas pues quedan todavía ahí, y ojalá con el tiempo se pueda hacer algo más, ¿no? Obviamente que hay patologías pues que sí, todavía, como las autoinmunes, ¿no? Como esclerosis múltiple, ¿no? Las neuromielitis ópticas que de alguna manera, ¿no? Con los inmunomoduladores se trata de que esos cuadros no avancen, no empeoren, no se compliquen, ¿no? Porque antes esclerosis múltiple era ya sentencia a muerte, ¿no? Por lo menos ahora van a seguir empeorando, pero van a estar vivos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que todavía nos faltan. Entonces, esa teoría, pues como les digo, pues sería bueno que lo conozcan bien, porque seguramente de eso se va a hablar en conciencia mucho, ¿no? Bueno, y sí vamos ahora, ya llega la evaluación, ¿no? De lo que es la conciencia. Y hemos dicho que las alteraciones de conciencia pues vienen desde lo que es una alteración leve, como una somnolencia, hasta alteraciones ya más severas como es el coma, ¿no? Estamos hablando de la conciencia aguda, ¿no? El estado ¿en qué estado de conciencia se encuentran ustedes ahorita? Despiertos. Lúcidos. Somnolientos. Están alertas, lúcidos. ¿No? Entonces, hemos visto, ¿no? Para estar así lúcidos, alerta, pues tiene que haber una función completa, integrada de lo que es todo lo que hemos visto, ¿no? Del sistema talámico, las redes, la corteza, los núcleos, entonces todo está activo, ¿no? Todo está pues, prendido. Ya cuando hay alteraciones de conciencia, pues está hablando del estado de conciencia, ¿no? Es cuando hay una disminución de ese estado de alerta, ¿no? Que es diferente a un estado del contenido, ¿no? Que es lo que hemos aprendido, lo que estamos manifestando en ese momento, ¿no? Cuando hablamos de alteración del contenido, hablamos más bien de una conciencia incrementada, ¿no? Como es el caso de los delirios, ¿no? El paciente que está con delirio, más bien está agitado, está muy agresivo, está muy despierto, como se puede decir, muy pendiente de lo que pasa alrededor, ¿no?
Ese estado de delirio pues también son alteraciones de lo que es más que todo el contenido que del estado de conciencia mismo. O la psicosis también, ¿no es cierto? Son alteraciones del contenido en sí. Porque un paciente con esquizofrenia no va a alterar su conciencia, ¿no? Está despierto, hasta está orientado, sabe qué hora es, qué día es, pero su pensamiento pues es diferente, ¿no? Piensa que lo que le ha sucedido es, o lo que él ha pensado que ha pasado, es cierto, ¿no? No puedes decirle que no, porque para él es verdad eso, ¿no es cierto? Entonces, esos pensamientos o esas alucinaciones que tienen a veces los pacientes con psicosis, pues la alteración no está en el estado, sino en el contenido en sí de la conciencia, que se relaciona también con la memoria, ¿no? El coma es un estado clínico caracterizado pues, por inconsciencia y falta de respuesta a estímulos externos o necesidades internas, con retención variable de funciones vegetativas y reflejas, ¿no? Porque el paciente en coma, pues, normal, ¿no? Su digestión, su corazón, su vejiga, sus riñones sigue funcionando normal, ¿no? Pero no hay una respuesta a estímulos externos, no hay, incluso en casos muy severos, pues no hay respuesta al dolor, ¿no? Al estímulo doloroso. En cambio, todavía cuando el nivel está en soporoso o en somnoliento, pues al hablarle todavía no despierta. Es cuando evalúa un paciente, primero para evaluar la conciencia o el estado de conciencia, el nivel de conciencia, ¿no? Encontramos, lo vemos, tiene una cama, lo primero que tenemos que hacerle es llamarle, ¿no? Tendremos su nombre por alguna parte, pues, ¿no es cierto? Y si no hay un nombre, señor, señora, ¿no? Sin tocarlo, ¿no? Porque lo que queremos ver es si despierta al llamado, para ver si está en somnolencia o está, pues, en estupor, ¿no? Si despierta al llamado, te abre los ojos, ¿cómo está? Te va a hablar, hasta le puedes preguntar su nombre, y si está somnoliento, posiblemente te lo va a decir, ¿no? Ya cuando no despierta al llamado, ahí recién lo estimulamos, ¿no es cierto? Al dolor. Entonces hay varias formas de estimular, ¿no? Le podemos poner el dedo sobre el esternón, ¿no? Y frotarlo, duele, ¿no es cierto? Lo que muchos hacen es pellizcar los pezones a los pacientes, ¿no? Y después los ves todo verde están los pacientes. Pezones, ¿no? Todo el mundo está que lo pellizcan, ¿no es cierto? Entonces, otra maniobra también de Fox es acá, ¿no? Acá en las Región preauricular. a nivel mandibular, ¿no? Ahí donde se estimula con los pulgares, ahí, a ver, es muy doloroso, esto es muy molesto, ¿no? Como si inervación trigeminal, esta zona del paciente va a abrir los ojos, ¿no? Ese maldito deja, ¿no? Entonces la puede estar, ¿no? Ahí se llama. La manera de Pierre-Merrick Fox. Eso también, ¿no? Y evitamos estar pellizcando tanto los pezones, ¿no? Oh. Entonces, ahí ya podemos ver si el paciente despierta, ¿no? Si está en coma, posiblemente no responde a eso, ¿no? Si le haces el estímulo y el paciente abre los ojos, se vuelve, pues estará en estupor, ¿no? Entonces, de estupor a coma, pues hay un paso, ¿no? En el coma, a diferencia del contenido y la reactividad, podemos inferir que podemos tener, ¿no? Perturbaciones parciales o globales de la conciencia, ¿no es cierto? Las parciales son, ¿no? La obnubilación, la confusión, el delirio, el estupor, ¿no? Y las globales, pues, el coma, ¿no? Entonces decimos que el confusión, el delirio, el estupor, pues, todavía el paciente está despierto, en algún momento puede tener una respuesta, ¿no? En cambio, el coma, ¿no? La obnubilación, pues, hay un embotamiento mental, torpeza, ¿no? Reducción leve del estado de alerta y distracción fácil, ¿no? Se puede decir como es un punto más que la somnolencia, ¿no es cierto?, la obnubilación. Lo que es confusión, hay mala interpretación de estímulos, dificultad para seguir órdenes, desorientación de tiempo, personas, cosas, pero está despierto, ¿no? Y todavía te contesta el paciente confuso, ¿no? Y es diferente, es una confusión aguda de una confusión crónica, ¿no? El paciente con Alzheimer, por ejemplo, pues siempre va a estar confundido, ¿no? En cambio, si yo tengo un paciente que en la mañana estaba bien y ahora está confuso, pues ahí tengo que pensar en muchas cosas, ¿no? Entonces, la confusión es más un síntoma de lo que es un estado de algo más metabólico, ¿no? Que puede tener una infección en pacientes mayores, ¿no? Algún problema con la glucosa, con los electrolitos, ¿no? Entonces
hay confusión. Y el estupor ya es una condición de sueño profundo, solo despierta frente a estímulos vigorosos, al cesar el estímulo recae en falta de respuesta, ¿no? O sea, dolor básicamente. Bueno, también hay un marcador, ¿no? Independiente de mal resultado, que es el delirio, ¿no? Él también está alterado, está muy agitado, muy activo, ¿no? La parte de su conciencia, ¿no? En el delirio hay desorientación temporoespacial, disminución para focalizar, sostener o cambiar la atención también, o sea, está en el mismo pensamiento, me quieren hacer daño, me quieren hacer daño, me quieren hacer daño, ¿no? Y esos pacientes pues también están muy agitados, ¿no? Están amarrados muchas veces. Cambios cognitivos, por ejemplo, hay de memoria, del lenguaje, no explicables por una demencia. Se desarrolla en periodos cortos de tiempo, fluctuante en el curso del día. Y evidencias de la historia que se llama el laboratorio, que es causado por muchas cosas, especialmente metabólicas, ¿no? Pues también consecuencia de una enfermedad médica, una infección, consecuencia de una medicación o intoxicación, consecuencia de un signo de abstinencia, ¿no? También hacen esos delirios. Consecuencia además de ¿no? el delirio múltiple. Entonces, el coma, como resumen, tenemos que es un estado de inconsciencia, hay ausencia del contenido, hay ausencia de la actividad y ausencia de apertura ocular, ¿no? Que es lo más importante. La escala de Glasgow, ¿no? Siempre se ha utilizado para el coma, ¿no es cierto? Entonces, es una escala muy fácil, ¿no? Que todo el mundo conoce, por eso que hasta ahora se mantiene esta escala para poder determinar. Pero aparte no nos dice mucho, ¿no? De qué podría ser la alteración o a qué punto podría llevar este estado de coma. Hay otras escalas que se utilizan, ¿no? Incluso en lo que es los ACV se utiliza el MIS, ¿no? Que en este caso pues también es más completo que el Glasgow, pero el Glasgow sigue siendo una escala que se puede utilizar, no hay problema. Hay personas que no quieren, ¿no? Dicen, no, esto es para solo para el TEC, ¿no? O para las enfermeras que utilizan esa escala, ¿no? Pero al ver que todo el mundo sabe, conoce y también nos ayuda mucho a hacer un diagnóstico primario y luego el seguimiento de un paciente, sí sirve, ¿no? Y ahí se evalúa pues, la apertura ocular, el lenguaje y también lo que es la respuesta a los estímulos, ¿no? Entonces, básicamente es fácil de hacerla y también se puede incluso en las escalas de sepsis lo han incorporado al Glasgow para que se pueda de esa manera ver el grado de conciencia de las personas con sepsis. En el coma pues es fundamentalmente a través de las respuestas motoras en la persona como se puede mostrar la presencia de contenido, ¿no? En la conciencia, respuestas emocionales, manifestaciones vegetativas, corrección de las respuestas a estímulos nociceptivos de génesis espinal, ¿no? Que son reflejos básicamente. O sea, los reflejos sí pueden estar presentes en un paciente en coma, ¿no? No van a desaparecer. Hasta incluso un paciente con muerte cerebral, pues sus reflejos pueden estar todavía preservados, ¿no? Así que no es porque ya es una respuesta de la médula espinal básicamente. Entonces, para clasificación del coma ha habido también, ¿no? Hay diferentes y múltiples, ¿no? Pero en sí la que más nos va a servir es que el coma se puede deber a lesiones estructurales y lesiones difusas o las llamadas metabólicas o infecciosas, tóxicas, ¿no? Que son las difusas. Entre las estructurales, pues obviamente están todos los trastornos que pueden ocurrir a nivel cerebral, ¿no? Hemorragias, isquemias, tumores, edemas, hidrocefalia, etc., ¿no? Por esas estructurales tenemos pues, unilaterales, por ejemplo, un hematoma subdural, ¿no? Un sangrado, un hematoma epidural puede ser, ¿no es cierto? ¿Cuál es más grave, el subdural o el epidural? El subdural. Así que te va a tardar un ratito si no lo verás. Ajá. El epi. ¿Por qué el epi? Mayor sangrado. Porque subdural es sangrado de venas, ¿no? De las pequeñas venas subdurales, ¿no? Las epi son Eso más arteriales. pasa en personas mayores, es un viejito, hasta se golpea la cabeza con la mano y después empieza a sonoliente, es una tomografía y a ver, ni se nota, ¿no? Una hipodensidad, ¿no? En cambio, el epidural puede pasar a cualquier edad, ¿no? Porque sufre una arteria. ¿De qué arteria?
Mm, La arteria. Para que se rompa ahí. ¿Qué arterias? Meningia. ¿La meningia? Ujú. ¿Y dónde proviene esa arteria? Es la única que viene de la carótida externa, ¿no? Pues pasa por afuera, ¿no es cierto? Pues puntea ahí y se rompe esa arteria, se las hematomas epidurales, ¿no? Entonces se llena rápido ese espacio y el paciente entra en coma, pues el Glasgow ahí, entró Glasgow de 14, media hora ya está en 10, entonces está sangrando mucho, ¿no? Hay que Los abrir. pacientes obviamente Abrir caloto. tienen que ir a cirugía, quirófano, ¿no? No hay de otra. Ahí sí tiene que verlo el neurocirujano. Neurocirugía. Sí. Entonces es una de las causas, ¿no? De lesiones unilaterales. Los infartos también, ¿no? Porque pueden ser de la cerebral media, cerebral anterior, de la cerebral posterior, de las cerebelosas, ¿no? Entonces van a dar hematomas o edemas que van a ser los que van a producir un efecto de masa y eso va a ocasionar el coma, ¿no? Entonces, sangrados, infartos, ¿por qué ocasionan coma? Porque hacen de que disminuya el espacio dentro del cerebro, ¿no? El cerebro es una caja cerrada, pues, ¿no? Su única salida, ¿a dónde va? Del Fosa. cerebro. Fosa occipital. Hacia Foráneo occipital. lo que es el agujero occipital, ¿no es cierto? Es Ujú. única. Lo demás está cerrado, los ojos también, pero hay una partecita nomás que está muy estrecha, ¿no es cierto? Entonces todo lo que pasa al cerebro aumenta el volumen en la parte superior, en la parte central, en la parte en la fosa posterior, pues obviamente va a querer salir por el agujero occipital. Ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Porque la compresión va a hacer que ocurran herniaciones de los lóbulos temporales o de la amígdala cerebelosa y eso va a producir compresión del bulbo y paro, ¿no es cierto? Si hay paro cardiorrespiratorio, pues muerte del paciente, ¿no? Y una hemorragia hasta epidural te mata por la compresión que va a hacer sobre el cerebro, ¿no? Y va a empezar a haber una disminución de la conciencia, luego de las funciones hasta llegar a un paro cardiorrespiratorio, pues, ¿no? Las lesiones bilaterales están los traumatismos, los infartos, puede ser un tumor por linfoma, una gliomatosis, encefalitis, encefalopatías anóxicas, ¿no? Los edemas cerebrales, trombosis venosas, lo que encefalopatías por radiación, la quimioterapia misma porque produce también edema, ¿no? En el tallo obviamente es más grave porque el espacio es más pequeño, ¿no? Trombosis de la basilar, hemorragias pontinas, tumores, mielonitis pontina, las encefalopatías de Wernicke, ¿no? En cerebelo, infartos, hemorragias, tumores, abscesos, ¿no? O sea, si vemos pues todo lo que ocupa un espacio nos va a poder causar coma, ¿no? Y el coma pues puede ser severo si la instalación es más rápida todavía del cuadro de la lesión, ¿no? Igual que cualquier patología, pues para ver cómo está el paciente en coma, o cuál puede ser la causa, tenemos que empezar pues con una historia clínica, ¿no? En la cual pues hay que ver cómo comenzó, ¿no? El paciente tal vez ha empezado solamente con una cefalea, o ha sido algo agudo, ¿no? Si es algo agudo pensaremos en una hemorragia, un infarto tal vez, ¿no? Si ha sido lento, será tal vez un tumor, una hidrocefalia, ¿no? Los antecedentes muy importantes, ¿no? Si el paciente estaba sano completamente antes de que venga. O enfermedades, ¿no? Por ejemplo, si es hipertenso o diabético, podemos pensar que tiene factores de riesgo para un infarto cerebral, ¿no? Por ahí, si es joven, ¿no? Pensaremos que pues un aneurisma, ¿no? Si tenía dolor de cabeza muy fuerte en ese momento. Entonces, la historia pues tiene que ayudarnos también, porque esa determinar la causa puede ayudarnos, ¿no? Para ver qué es lo que se va a hacer, si es quirúrgico, si es para intubarlo, ¿no? Porque la gente en coma pues va a tener que intubarse rápidamente, ¿no? Luego hacemos el examen general, ¿no? Que es lo que tenemos que ver si hay alguna focalización neurológica, alteración de nervios craneales, de parte motora, ¿no? Sensitiva obviamente que no vamos a hacer porque no va a colaborar el paciente si está en coma, ¿no?
Si laceraciones en la lengua, pues que puede sugerir que el paciente ha convulsionado, por ejemplo, ¿no? Se ha mordido la lengua, los carrillos. Candillas orales, pues puede ser un paciente que tenga inmunodeficiencias, ¿no? Un paciente con VIH que ha hecho por ahí una tuberculosis cerebral, un tonatoxoplasmosis, ¿no? Una criptococosis, etc. Si acné facial, hiperplasia gingival, sugiere pues también que puede ser por drogas antiepilépticas, ¿no? Como la fenitoína, la carbamazepina, que pueden llevar también a un paciente en coma. Si hay punciones en la vena, pues pensaremos uso de drogas, tal vez, ¿no? Que está teniendo, etc. O sea, en sí, pues, hay que revisar siempre al paciente, ¿no? Si la historia la tenemos, pues tal vez algo de su cuerpo nos puede avisar qué es lo que tiene, ¿no? El Addison, lesiones barbitúricas también. Lesiones purpúricas pueden ser meningitis o vasculitis que puede generar, ¿no? Sudoración profusa sugiere, pues, intoxicación por órganos fosforados también la célula. Porque muchas veces van a ver que van a tener pacientes que los van a traer y no van a hacer ni antecedentes ni nada, ¿no? ¿Qué le pasó? Lo hemos encontrado tirado en la calle, nada más, ¿sabes? ¿No? Entonces, ahí es la dificultad, ¿no? Y por ahí, a tomografía, por ahí solo es una hipoglicemia, ¿no? Entonces, a eso hay que ver qué priorizar. Por ejemplo, con equimosis orbitaria, mastoideas, puede ser que un TEC, una fractura de cráneo, ¿no? Con hemorragias retinianas, sugiere una hemorragia subaracnoidea, encefalitis hipertensiva, la presencia de papiledema en fondo de ojo, hipertensión endocraneana, ¿no? Hidrocefalia. Exudados retinianos pueden verse en endocarditis también, ¿no? El hemotímpano en fracturas de base de cráneo, hipotermia, en coma mixedematoso, encefalopatía de Wernicke, sepsis, intoxicación por barbitúricas, ¿no? Bueno, en el examen neurológico vamos a quedar hasta ahí, ¿ya? Bien.